Ahora vamos a estudiar el criterio del cociente. Sea la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de xn una serie de términos positivos y el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1 sobre xn igual a l. Entonces, 1. Si l es menor que 1, la serie converge. 2. Si l es mayor que 1, la serie diverge. 3. Si l es igual a 1, el criterio no da información. Hagamos la demostración. Las hipótesis que tenemos es que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn es de términos positivos y que el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1 sobre xn es igual a l. Para el primer inciso tenemos además que la l es menor que 1. Tenemos que probar que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge. Como n es menor que 1, entonces existe a que está en los reales, tal que l es menor que a y menor que 1. O sea, la a está entre l y 1. Pero además sabemos que la serie es de términos positivos, entonces el límite l tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto implica que la a es estrictamente mayor que 0. Como el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1 entre xn es igual a l, lo tenemos aquí arriba, entonces, dada epsilon igual a menos l, por la desigualdad que acabamos de ver, eso quiere decir que esto es mayor que 0, existe n que está en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de xn más 1 entre xn menos l es menor que epsilon, pero epsilon es a menos l. Entonces vamos a quitar el valor absoluto y nos queda menos a más l es menor que xn más 1 entre xn menos l menor que a menos l. Si ahora sumamos l en esta desigualdad, nos queda que 2l menos a es menor que xn más 1 entre xn menor que a. De donde tenemos que xn más 1 entre xn es menor que a. Pero ahora esta a la vamos a escribir de otra manera. Entonces tenemos xn más 1 entre xn va a ser menor que a la n más 1 sobre a la n. Eso es simplemente a, pero es otra manera de escribirla. Y ahora como la a es positiva, y la xn también, entonces esto lo podemos escribir como xn más 1 entre a la n más 1 menor que xn entre a la n. Pero esto ¿qué nos está diciendo? Pues que la sucesión xn entre a la n desde n igual a 1 hasta infinito es decreciente para todo n mayor o igual que n mayúscula. Si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces tenemos que n minúscula entre a la n minúscula es menor que n mayúscula entre a la n mayúscula. Pero como la n mayúscula es un valor fijo, a este último cociente lo vamos a llamar c, de donde tenemos que n minúscula es menor que c por a la n. Sabemos que la a está entre 0 y 1. Vamos a considerar la serie desde n minúscula igual a n mayúscula hasta infinito de a la n minúscula. Pero como la a está entre 0 y 1, es un número real, y lo tenemos elevado a la n, esta serie es una serie geométrica.
y como la A está entre 0 y 1, además converge. Pero esto quiere decir que la serie desde n minúscula igual a n mayúscula hasta infinito de c por a la n converge. Pero si esta serie converge, la serie completa, es decir, desde n igual a 1 hasta infinito de c por a la n converge. Ahora vamos a fijarnos otra vez en esta desigualdad que tenemos aquí. Y por el criterio de comparación, tenemos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge. Era lo que queríamos demostrar. En el inciso 2, la hipótesis que tenemos es que n es estrictamente mayor que 1. Y tenemos que probar que la serie diverge. Entonces, el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1 entre xn, esto es igual a n que es mayor que 1. Pero esto quiere decir que la sucesión xn, desde n igual a 1 hasta infinito, por el criterio de la razón para sucesiones, diverge. Y si la sucesión generadora diverge, esto implica que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn diverge. Veamos el inciso 3. En el inciso 3 tenemos que n es igual a 1 y tenemos que ver que esto no concluye nada. O sea que este criterio no nos da ninguna información. Vamos a considerar la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1. xn más 1 entre xn. Y esto va a ser igual a 1 entre n más 1 por n más 1 que nos queda n más 2 entre 1 entre n por n más 1. Que esto lo podemos escribir como en el numerador nos queda n por n más 1 y en el denominador n más 1 entre n más 2. Como la n es mayor que 1, entonces podemos simplificar este término con este de aquí y nos queda que calcular el límite cuando n tiende a infinito de n entre n más 2. Pero este límite es 1. Ya habíamos visto que esta serie era convergente, entonces esta converge. Vamos a ver ahora otro caso. Vamos a considerar la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Y vamos a calcular el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1, que es 1 entre n más 1, entre xn, que es 1 entre n. Y esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito de n entre n más 1, y este límite es 1. Pero sabemos que esta serie diverge. Entonces, por lo tanto, el criterio no nos da información. Veamos una observación muy importante. No basta con que el cociente xn más 1 entre xn sea menor que 1 para toda n, para que el límite sea menor que 1. Por ejemplo, cuando tenemos la sucesión 1 entre n desde n igual a 1 hasta infinito, entonces sabemos que n más 1 es estrictamente mayor que n. Si tomamos recíprocos, tenemos que 1 entre n más 1 es menor que 1 entre n. Y si ahora pasamos 1 entre n del otro lado de la desigualdad, nos queda 1 entre n más 1 entre 1 entre n. Esto es estrictamente menor que 1. Sin embargo, acabamos de ver que el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1 entre xn es igual a 1. Entonces hay que tener cuidado porque sí hay que calcular el límite. No basta con ver que el cociente es menor que 1. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1.
Analizar la convergencia de la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial entre n a la n. Vamos a utilizar el criterio del cociente. Entonces vamos a calcular el límite cuando la n tiende a infinito de xn más 1, que es n más 1 factorial, entre n más 1 elevado a la n más 1, entre xn, que es n factorial, entre n a la n. Esto lo podemos escribir como el límite cuando la n tiende a infinito. En el numerador nos queda n más 1 factorial por n a la n entre n más 1 elevado a la n más 1 por n factorial. Esto lo podemos escribir como el límite cuando la n tiende a infinito. N más 1 factorial es n más 1 por n factorial, y luego tenemos n a la n, y en el denominador tenemos n más 1 a la n por n más 1 por n factorial. Entonces vamos a simplificar lo que se puede, que es este n más 1 se va con este n más 1, este n factorial se va con este n factorial, y esto va a ser igual al límite cuando la n tiende a infinito de n a la n entre n más 1 elevado a la n. Y esto lo podemos poner como el límite cuando la n tiende a infinito de 1 entre n más 1 entre n todo elevado a la n. Y esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre n elevado a la n. Pero este límite es igual a 1 sobre e. O sea, el denominador tiende a e. Y 1 sobre e es menor que 1. Por lo tanto, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial entre n a la n converge. 2. Analizar la convergencia de la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial entre 3 a la n. Entonces vamos a calcular el límite cuando la n tiende a infinito. Xn más 1 nos queda n más 1 factorial entre 3 elevado a la n más 1 entre xn, que es n factorial, entre 3 elevado a la n. Y esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito. En el numerador nos queda n más 1 factorial por 3 a la n, y en el denominador nos queda 3 a la n más 1 por n factorial. Esto lo podemos escribir como el límite cuando la n tiende a infinito de n más 1 por n factorial por 3 a la n entre 3 a la n por 3 por n factorial. Simplificando, tenemos que esta n factorial se va con lo de aquí abajo, 3 a la n se va con este 3 a la n que está en el denominador. Esto va a ser igual al límite cuando la n tiende a infinito de n más 1 sobre 3. Es decir, podemos sacar el 1/3 fuera del límite y nos queda 1/3 del límite cuando la n tiende a infinito de n más 1. Pero este límite es infinito por 1/3, nos queda infinito. Por lo tanto, la serie
desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial entre 3 elevado a la n diverge. Y con esto terminamos el criterio del cociente.